Ley al Congreso, y para ello tenemos a un invitado especial. Él es Alejandro Katz, ensayista y politólogo en directo desde la capital de la República Argentina, desde Buenos Aires. Alejandro, te saludo y feliz jueves. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto tenerte aquí con nosotros para analizar este paquete, la ley Ómnibus. Comentémosle un poco a Latinoamérica y expliquémosle qué fue este paquete tan grande que presentó el gobierno de Milei al Congreso. Bien, efectivamente se trata de un proyecto de ley que promueve reformas en casi todos los ámbitos de la vida pública de la Argentina, por supuesto reformas económicas, pero también reformas en las instituciones culturales, en el régimen electoral. Promueve reformas en los modos de representación, es decir, el modo de selección de legisladores al Parlamento. Promueve reformas en el Código Penal y en los criterios de aplicación de penas por determinados delitos e incluso en la tipificación de determinados delitos. Diría, es un proyecto de ley que se pretende como refundador de la patria. No es gratuito el título que el gobierno ha puesto a este proyecto, que hace eco de un texto fundacional de la Argentina, las bases que Juan Bautista Alberdi desarrolló en el siglo XIX como el punto de partida para la reorganización nacional luego de la independencia y de las guerras civiles. El gobierno tiene una voluntad diría, mesiánica y refundacional, quiere convertirse en el inicio de una nueva era, y para eso se ha permitido, con un decreto firmado la semana pasada por el presidente y su gabinete, y con esta ley que tiene 600 artículos, pero además incluye el decreto de la semana pasada, que derogaba 300 leyes. El presidente pretende reescribir la historia legislativa del último siglo de este país, haciendo una tabula rasa con el pasado y comenzando desde cero. Es una apuesta, sin duda, aventurera, arriesgada. Es una apuesta muy riesgosa en muchos sentidos. En primer término, porque habla de un gobierno que tiene una voluntad cesarista o bonapartista o autoritaria, un gobierno que cree que puede legislar con presidencia de la sociedad, que un grupo reducido, un grupo de 20 o 30 personas que se consideran a sí mismas expertas en todas las materias de interés público, pueden tomar decisiones en lugar del Parlamento, en lugar de los medios de comunicación, en lugar de las organizaciones de la sociedad civil, que en cada sanción de una ley han contribuido a dar argumentos, a explicar sus razones, a defender intereses con fundamentos o a veces sin fundamentos y fracasando en el intento. El proceso legislativo es un proceso que pone a la sociedad en tensión, que pone a la sociedad a diseñar su presente y su futuro, y el presidente está deponiendo la historia legislativa de Argentina y proponiendo que él y un pequeño grupo de personas pueden imaginar todas las formas de regular la vida pública de la Argentina. Sí, aquí, Alejandro, voy a hacer un punto, y es enfocarnos hacia que el gobierno de Javier Milei, por medio de este paquete de reformas, está tratando de darle la vuelta, como tú dices, a la historia argentina y volverlo mucho más, siento que se parece mucho más el modelo al tipo de cuerpo colegiado que en algún momento estuvo instalado en los Estados Unidos, es decir, trasladar totalmente el sistema político argentino, legislativo, por supuesto, desde ya, trasladarlo hacia un modelo muy similar al estadounidense, ¿no? Bueno, yo diría que efectivamente la pretensión es, incluso la ley así lo establece, por un periodo de 2 años renovable, la pretensión es ceder al Poder Ejecutivo la suma del poder público, es decir, la capacidad de actuar como Poder Ejecutivo, pero también como Poder Legislativo. Por lo demás, más allá, y es difícil señalar algo más allá de la gravedad institucional de la pretensión del presidente,
pero más allá de la gravedad institucional que intentamos señalar, hay que referirse a la ideología, a la lógica ideológica que subyace a las medidas propuestas. El presidente está persuadido de que el único elemento que puede regular de un modo eficiente la vida social es el mercado, que todo debe pasar por el mercado, que el Estado o ningún otro dispositivo tienen que interferir con la asignación de recursos que el mercado hace. Por supuesto que esto es muy discutible. Sí. El presidente Milei ha dicho muchas veces en campaña y lo ha repetido ya instalado en el cargo, que lo que él llama las sociedades libres tienen 20% más de expectativa de vida que la sociedad argentina, que los ingresos son 40% más altos para las personas, etcétera, y que eso se debe a que el Estado no tiene ninguna intervención. Pero los países a los que él se refiere, los países que tienen esos estándares de vida, que tienen mejor calidad de vida, más ingresos, mayor expectativa de vida, son países con estados muy fuertes y con impuestos muy elevados. Pero aparte son países donde los impuestos de verdad se ven reflejados. No son países, claro que sí, pues lamentablemente como en Latinoamérica, países como el tuyo y como el mío, Colombia, que los impuestos, bueno, ¿dónde están los impuestos? En el sistema de salud, en las vías, demás. Con esta medida de Milei también el tema de volver todas las empresas estatales hacia el lado privado, ¿eso qué consecuencias puede tener, digamos, en la economía? ¿Es bueno o es malo a tu análisis? Yo creo, y me parece que en esto vamos a coincidir, la economía argentina necesita reformas muy profundas. La economía argentina ha sido fuente de fracasos colectivos e individuales durante largo tiempo y necesita transformaciones importantes. Yo no creo que el Estado sea necesariamente un buen empresario, pero creo que tampoco hay que dejar todo librado al mercado. Sin duda hay empresas que merecen ser privatizadas, que no tienen por qué ser gestionadas por el Estado. Creo que hay otras empresas que deben ser reguladas por el Estado. Creo que el equilibrio lo encontramos en los matices y el presidente carece de matices. El presidente propicia una sociedad absolutamente desregulada, la venta de empresas públicas, la apertura absoluta del comercio internacional, etcétera, va a provocar seguramente mucho desempleo, y el desempleo implica, por un lado, dolor social y por otro lado implica una mala performance económica, porque la gente desempleada no solo no produce y no consume, sino que requiere ayudas públicas. Por lo tanto, generar desempleo, y eso lo hemos visto en la Argentina en los años 90, generar altos niveles de desempleo es contraproducente a la hora de impulsar la economía, más allá de que es injusto desde el punto de vista social. Hay un problema que yo señalaría, sí, y es, así como decía el presidente, cree que el mercado es el mejor asignador de recursos, también cree que es el mejor asignador de valores morales. Y ahí hay una seria confusión. Nosotros podemos eventualmente compartir que el mercado va a asignar los precios adecuados y que el mercado va a señalar en dónde es conveniente invertir, en dónde es conveniente desarrollar una actividad, etcétera, que posiblemente el mercado va a hacer eso mejor que el Estado en muchos casos, pero el mercado no necesariamente va a introducir ideas de justicia que hacen que nuestras sociedades sean buenas o malas sociedades. La vida de las personas no depende solamente del bienestar material, si es que lo tienen, también depende de el acceso a ciertos bienes que el mercado no produce, bienes culturales, bienes simbólicos. También depende de la calidad de las interacciones humanas, de valores vinculados con la justicia, con la solidaridad, con la empatía, con el cuidado de los vulnerables, y el mercado no asigna adecuadamente los recursos para proteger esas ideas, ideas que son no menos importantes que las ideas que propician la prosperidad material. Entonces, yo creo que estamos entrando en una senda muy compleja, muy peligrosa, en la cual lo que podemos anticipar es un gran sufrimiento social y seguramente un gran fracaso de la gestión gubernamental, que abrirá la puerta, como hemos visto tantas veces en América Latina, a movimientos
de reacción de signo contrario, por tanto, a este impulso liberalizador, a este impulso de poner el mercado como único factor a tener en consideración, vendrá luego un impulso que pondrá al Estado delante de todo, que maximizará las regulaciones públicas, las estatizaciones de empresas privadas, etcétera. Me parece que Argentina hace muchos años oscila entre políticas de libre mercado y políticas de regulación, políticas que favorecen el desarrollo de los negocios y políticas que favorecen el ingreso de los asalariados, y que no ha conseguido encontrar un equilibrio de un modelo de desarrollo económico que permita a la vez generar prosperidad y generar ciertos niveles de justicia y de equidad que hagan de la Argentina una sociedad buena en términos morales, filosóficos y políticos. Y creo que el Alejandro, presidente sí. está avanzando en un camino que va a agravar los problemas en lugar de solucionar. Análisis excelente, excelente. Muchísimas gracias, Alejandro Katz, por haber estado con nosotros estos minutos de tu tiempo. Te deseo un feliz jueves. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia y felicidades para todas y para todos.